a El Incorrecto. El día de hoy les tenemos clases presidenciales de inglés venezolano y además una entrevista con el diablo desde el infierno. Hey, efectivamente, buenas noches. También tenemos nuestro especial electoral sobre el Partido del Trabajo. Además, el alcalde priista de Chihuahua, brillante, que le pidió a las mujeres que vean telenovelas en vez de noticieros, porque al parecer es más atractivo William Levy que López Dóriga. Pero bueno, si lo suyo es ver telenovelas, el día de hoy nos acompaña la reina indiscutible de las telenovelas en ¡Verónica Castro! No, güey, Lucía Méndez. ¡Ah, sí, Lucía Méndez! Eso, sí. A ver si nos la presta. Sí. Bueno, pero antes de empezar, es muy importante en el programa de hoy ser bilingüe. Pero usted no se preocupe si no le masca al inglés. Aquí tenemos unas clases increíbles con las que va a aprender en segundos lo más relevante. Adelante, Master Nicholas Mature. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama repeal the executive order imperial. Ok. Yeah. Lo podría oír 1000 veces. Repeal the executive order. Pass me the vaso con water. I'm thirsty. Y aquí el problema no es que el inglés sea difícil. El problema es que no todos los países tienen la infrastructure para enseñarlo o aprenderlo correctamente. Pues no se puede. Al parecer todos van a la misma academia de idiomas. Pero bueno, gracias, presidente Maduro. Ahora seguimos con la información. En esta ocasión, el brillante alcalde de Chihuahua, el priista Javier Garfio, celebró el Día de la Trabajadora del Hogar con un discurso muy bonito, dedicado a las amas de casa y a cultivar su ignorancia. Adelante. Las novelas en su rato de descanso, no las noticias. ¿Por qué no creen que son tan buenas las noticias? Vean más bien las novelas. Y sobre todo las novelas buenas. Pues sí, vea las novelas buenas, perdón, las de Cadena 3. Pero bueno, no lea el libro, señora. Espérese mejor a la película. No compre el periódico, eso está lleno de malditos periodistas malosos que nada más hablan mentiras de nosotros, sus buenísimos gobernantes. Lea usted el TV Notas. Ahí se entera de lo que sí importa, que si Paulina Rubio se emborrachó, que quién se está tirando a quién en esta orgía constante que es la televisión. Eso es lo que usted necesita saber. Perdón, mi estimado Estaca, yo creo que te estás equivocando. El alcalde sí tiene un punto. A ver, si no, dime tú, ¿qué prefieres ver? ¿Las chichis de Angelique Boyer? ¿O la vaginita de López Dóriga? No, pues si me das a escoger, sin duda prefiero la vaginita de Angelique Boyer con las chichis de López Dóriga. ¿No? Eso sí está bien. Qué barbaridad. En fin, abrimos el programa con noticias del alcalde mexicano más incorrecto y por lo tanto nuestra persona favorita, el cretino de Layín. ¿Y ahora qué hizo esta sémila, que en realidad se llama Hilario Ramírez? No me digas. ¿Se encueró en una fiesta o encueró a una niñita en la iglesia? ¿No? ¿O dijo que había robado poquito y estaba hablando de los calzones de su secretaria? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el señor Layín? En esta ocasión, el alcalde de San Blas, Nayarit, fue entrevistado por el periodista George Clooney. Bueno, el George Clooney de los noticieros en español, el chiquito papá, bebé, muñeco, pujitos, monstruo, babeador de Jorge Ramos. Jorge Ramos lo cuestionó precisamente sobre el video en el que Layín, ya vimos varios de nosotros, le sube la falda 2 veces a una jovencita en un escenario enfrente de miles de personas. Así es, y durante la entrevista el periodista Ramos le pregunta que qué pensaría de que alguien le hiciera eso precisamente a su hija, a lo cual Layín respondió: no, pues yo no puedo pensar por otra gente. Pues claro que no, Layín, si apenas puedes pensar solo. Mira. ¿Qué le parecería si a su hija le hicieron algo así en público y saliera en un video en todo el mundo? Dependiendo quién lo hiciera, cómo lo hiciera y en el momento. Pues yo no puedo pensar por otra gente. ¿No le importaría que le hicieran esto a su madre o a su hija? ¿No le importaría? Con ella, pues yo creo que no se debe ni de meter con mi madre. Se lo digo con respeto. Perdón, o sea, pero usted hizo lo mismo entonces con Rosita. O sea, usted sí lo puede hacer con Rosita, pero nadie le puede preguntar sobre sus familiares. No, o sea, usted me dijo de mi hija.
no o sea, de mi mamá ya es otra cosa, ¿verdad? A mi hija lo que quiera, como la traiga, pero con mi madre no se meta porque lo quiebro, lo quiebro. Fíjate que con todo y el disfraz te ves bastante más digno que el mismísimo Layín. Pero bueno, más adelante en la entrevista, Ramos le preguntó al alcalde si el dinero para su fiesta provenía del crimen organizado, a lo que Layín respondió con un sorprendente y casual: no, pues no creo. Lo cual, exacto. No lo creo. Lo cual es una excelente respuesta ante acusaciones graves. No sé, es como si le preguntan a Darth Vader: señor, ¿es usted o no es el padre de Luke Skywalker? No, no creo. Y sin embargo, después de ver esta entrevista, los mexicanos seguimos teniendo un reclamo para Layín. Layín, ciérrate la camisa. ¿Crees que eres Roberto Palazuelos? Bueno, si ustedes son hombres y no entienden bien por qué es tan raro que alguien esté en una entrevista en televisión con la camisa abierta hasta allá, no se preocupe porque ahorita le vamos a mostrar una gráfica que explica perfectamente bien cuál es el protocolo del escote masculino. Esto aprobado por el manual de Carreño. Fíjese usted, el primer botón abierto es elegante. Otro botón más es cool. Después viene el viejo borracho. Después viene el botón para exhibicionistas. Y por último, el botón del tío violador o de viejo payaso, Layín. Viejo asqueroso. Ese es el último botón. Muy bonito y muy ilustrativo, gracias, Estaca. De nada. En otras noticias, el Papa Francisco sigue de moda, sin duda. Este hombre es un verdadero vergolio para el manejo de las relaciones públicas, porque no pasa una semana en lo que no aparezca el Santo Padre en todas las noticias del planeta. Bueno, en esta ocasión el Santo Padre lo logró con una entrevista en la que asegura que todas las cosas malas que suceden a nuestro país son una venganza del mismísimo Satanás que nos está cobrando el fervor guadalupano que tenemos los mexicanos. El mensaje es claro. Para el Papa, creer en la Virgen de Guadalupe es el origen de todos nuestros problemas. Entonces nuestro deber como buenos católicos y guadalupanos es abandonar la fe, perdón, pero son órdenes de arriba, yo no quería. Fíjate, lo que dices a mí me hace pensar en un mundo bastante mejor, pero no fue exactamente lo que quiso decir el Papa, porque después... no, qué bien. No. Después aclaró que el hecho de que seamos guadalupanos también nos da fuerza para luchar en contra del demonio. Es como la perorata de todas las religiones, son sandeces arbitrarias que se contradicen entre sí, pero usted tenga fe, usted tenga fe. Espérate. Entonces la solución es que seamos guadalupanos un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y así traemos al diablo finto. ¿Cómo ves, diablo? ¿Qué? Ah, agarraderas, claro. No, Bueno, aguas porque quema, ¿eh? sí, me imagino de tener la boca muy sucia, pero para aclarar la situación, nosotros hemos enviado a nuestro corresponsal al mismísimo infierno. Sí, escuchó bien, al infierno a entrevistar al diablo. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Hoy tengo el privilegio de entrevistar aquí en el infierno al mismísimo diablo. Satanás, Belcebú, Luzbel, antes que nada, ¿cómo prefiere que le llamen? Tú, güerito, me puedes llamar como quieras. Ok. Está muy interesante la decoración aquí. Ay, muchas gracias. Pues sí, es que cualquier persona que haya trabajado en oficina sabe que no hay peor castigo que este. Sí, tal cual como me imaginaba yo el infierno. Pero vayamos al grano. ¿Cuál es su problema con México? Ay, fíjate que me cayó de sorpresa. O sea, sí tengo muchísima de mi gente trabajando en México, pero... Entonces eso significa que no tiene especial bronca con los guadalupanos. Ay, pues no me gustan en general. O sea, ya los conoces, súper escandalosos cantando desde el cielo. Ay, no. Además, son menos de los que te imaginas. Los demás lo dicen de dientes para afuera. Esos trabajan para mí. Oye, perdón, ¿ese era Don Diablo, el de Miguel Bosé? No sé, qué diablo tan extraño, pero hubiéramos mandado un mexicano. ¿Cómo mandamos al venezolano? No lo protegió el manto de la Virgen de Guadalupe y lo perdimos. ¿Sabes qué? No pasa nada. Todos sabemos en este programa que Álvaro va para el infierno, que vuela. O sea, que ya, que vaya llegando de una vez. Da igual. Eso tienes toda la razón. Allá nos vemos en unos días, mi estimado Álvaro. Y vayamos a nuestra sección de farándula. Vamos ahora con Nuria Pepilla. Ruquillos, hoy les voy a hablar de lo único que importa en el mundo, los famosos.
La más famosa de las famosas, después de su trasero, Kim Kardashian, está intentando tener otro hijo, ya saben, para que se cuiden entre ellos. Pero no ha sido fácil porque Kim lo tiene muy apretado. Perdóname, Nuria, discúlpame, pero cualquiera que haya visto el video sexual de Kim Kardashian sabe que no hay manera de que Kim encaje en tu descripción. Ay, no, Eduardo. Eso está más flojo que el cuello de López Dóriga. Yo me refiero a su apretado horario, porque está tan ocupada que ha tenido que incluso parar sesiones fotográficas para poder echar un rapidín con su marido Kanye West. Un consejo, Kim. Si quieres quedar embarazada pero no tienes a tu hombre a la mano, cómprate una de estas jeringas para rellenar pavos, la llenas con los jugos de tu hombre. No, ya. Por favor, no. La siguiente noticia, eso estuvo muy, no sé, vas. Ok, siguiendo en familia, el esposo de Kim, el rapero Kanye West, será doctor. Así es. El Instituto de Arte de Chicago le dará un título de doctorado honoris causa al rapero, a lo cual él dijo, ¡wow! ¿Neta? O sea, le van a dar un doctorado a este güey, a un güey que dijo que cada vez que se subía al escenario ponía su vida en riesgo literalmente. Este es el mismo hombre que alguna vez dijo que el mayor dolor de su vida era que nunca se iba a poder ver a él mismo en un concierto. ¿A ese güey le van a dar eso? Sí, y Kim está súper feliz porque ahora que su marido será doctor, ya no tendrá que pagar cirujanos. Dios. Los que también se las vieron negras fueron los diseñadores homosexuales Domenico Dolce y Stefano Gabbana, de Christian Dior, creo. Ya que el mundo gay se les vino encima después de que ellos declararon que la única familia natural es la de padre y madre. O sea, no padre y padre ni madre y madre. Los comentarios de la pareja tienen muy molestos a todos los gays de la farándula, sobre todo a la cantante jarocha Yuri. Oye, pero espérate, Yuri no es gay. ¿Qué tiene que ver Yuri en eso? Neta, no es gay, se corta el pelo así por gusto. Y entonces lo de la jarocha, no, bueno. No. Amiga Yuri, te recomiendo déjatelo largo, o sea, a todos nos gusta más largo. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Nuri.